Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desgranamos cada detalle para traerles lo último de sus celebridades favoritas, sin pelos en la lengua pero siempre con respeto. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que va a hacer que muchos de ustedes saquen su mejor lupa de detective, o al menos, se pongan los pelos de punta de la emoción. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la encantadora y deslumbrante Demet Özdemir, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su sonrisa arrolladora y su innegable belleza. Y la pregunta que todos, absolutamente todos, nos hacemos es, ¿quién acompaña a Demet en su última escapada? Porque sí, ha sido pillada viajando. Y no estamos hablando de un viaje solitario de trabajo, no señor, eso sería demasiado predecible. Nuestros informadores de confianza, aquellos que están siempre al pie del cañón, los ojos y oídos en cada rincón del planeta del famoseo, nos han traído imágenes y detalles jugosísimos que apuntan a un acompañante muy, muy especial. Así que si quieres saber con quién ha volado nuestra querida Demet a Portugal esta vez, en un periplo que ya está haciendo estallar las redes sociales, quédate conmigo hasta el final del vídeo, porque aquí se revelan secretos que hacen temblar el panteón de las celebridades. Y antes de empezar a desvelar todos los secretos, no olvidéis hacer lo que siempre os digo, darle a ese botón de asterisco suscribirse con todas vuestras fuerzas y activar esa asterisco campanita para que ninguna de nuestras exclusivas, ningún bombazo informativo, se os escape. Así que abrochaos los cintos, porque nuestro avión de chismes despega ahora mismo. Como saben, o si no lo saben, prepárense para conocerlo, Demet Özdemir es una figura que, le pese a quien le pese, siempre está en el ojo del huracán mediático. No solo por sus exitosas series y películas que la han catapultado a la fama internacional, sino también, y quizás con mayor fervor por los giros y recovecos de su vida personal. Cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro, cada gesto es interpretado, y cuando se trata de viajes, la especulación se dispara hasta el infinito. Y esta vez, la señal de alarma se activó cuando las cámaras, siempre insidiosas y omnipresentes, captaron a Demet aterrizando en el aeropuerto de Lisboa, la capital portuguesa. A primera vista podría ser una visita de trabajo, una oportunidad para disfrutar de la belleza monumental y el encanto de la capital lusitana, o incluso un merecido descanso para recargar energías. Pero lo que realmente encendió todas las alarmas, lo que hizo que nuestros informadores se pusieran en alerta máxima, fueron las circunstancias de su llegada y, sobre todo, la persona que se veía inconfundiblemente a su lado. Así es, amigos, no estaba sola. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde los rumores se convierten en hechos palpables y las teorías conspirativas de los fans cobran vida. Las fotografías, que ya circulan como la pólvora por las redes sociales, los portales de noticias del corazón y los grupos de fans más fervientes, la muestran saliendo de la terminal aérea con una sonrisa radiante que ilumina su rostro, pero acompañada por un hombre que no es otro que Ozan Koç. Sí han oído bien, mis queridos detectives del corazón. El nombre que muchos esperábamos con ansias, y que quizás otros no, pero que definitivamente agita el avispero de los rumores como pocas veces antes. Para quienes no lo ubiquen, Ozan Koç es una figura de peso en el panorama del entretenimiento turco, un conocido cantante, un comediante con un talento innato para hacer reír, y una estrella por derecho propio en su país. La relación entre Demet Özdemir y Ozan Koç ha sido, como poco, una montaña rusa de emociones, de idas y venidas que ha mantenido a sus seguidores al borde del asiento. Han sido vistos juntos en innumerables ocasiones, se han rumoreado rupturas dramáticas, se han emitido negaciones contundentes, y se han celebrado reconciliaciones que parecían sellar su amor para siempre. Es un vaivén constante que ha mantenido a los fans con el corazón en un puño, oscilando entre la esperanza y la decepción. Y ahora esta escapada a Portugal, tan discreta como se puede ser cuando se es una celebridad de su calibre y cada paso es observado, ¿qué significa realmente? ¿Es una reconciliación oficial que rompe todos los esquemas de los tabloides? ¿Una nueva oportunidad para reavivar la llama que parecía haberse apagado? ¿O simplemente dos amigos que, a pesar de todo, deciden compartir un viaje y disfrutar de la compañía mutua? Bueno, veamos los detalles más jugosos que nos han llegado, los que alimentan nuestra hipótesis. Según los reportajes y las exclusivas que hemos conseguido, Demet y Ozan llegaron juntos a Lisboa, y se mostraron sorprendentemente relajados, aunque, como era de esperar, intentaron ser lo más discretos posible. Las imágenes los captan caminando uno al lado del otro. Intercambiando miradas cómplices que parecen decir mucho más de lo que las palabras pueden expresar,
y en algunos momentos, incluso compartiendo alguna que otra risa que denota una conexión genuina. No son fotos de paparazzi invasivas al extremo, de esas que se toman a escondidas con teleobjetivos gigantescos, pero sí son lo suficientemente claras y reveladoras como para confirmar su presencia juntos, sin lugar a dudas. Y es que, sinceramente, ¿quién viaja a Portugal así, sin un motivo especial, cuando se sabe perfectamente que cada uno de sus movimientos es seguido por miles de ojos curiosos y por la prensa ávida de noticias? Además, hay que tener muy en cuenta el contexto histórico de su relación. Hace no mucho tiempo, los rumores sobre la ruptura definitiva entre Demet y Ouzan eran más que fuertes. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de caminos que se separaban inevitablemente, de un futuro sin ellos dos juntos. Pero el amor, o lo que sea que une a estas dos figuras públicas tan admiradas, a veces tiene formas muy misteriosas y sorprendentes de manifestarse. Y verlos ahora juntos embarcando en un vuelo hacia un destino tan romántico y evocador como Portugal, solo alimenta las especulaciones de que han decidido, una vez más, darse una nueva oportunidad, de que han decidido apostar por su relación. Portugal, por cierto, es un destino que tiene un encanto innegable, un lugar que lo tiene todo para ofrecer. Ciudades históricas cargadas de leyendas, playas espectaculares que invitan a la desconexión, una gastronomía deliciosa que enamora el paladar, y una atmósfera vibrante que te contagia energía. Es un lugar perfecto para reconectar, para disfrutar de momentos de tranquilidad y paz lejos del bullicio de las cámaras, y para, quizás, limar asperezas, para sanar heridas, o para reafirmar los sentimientos que aún perduran. ¿Estarán disfrutando de la majestuosa Torre de Belém mientras el sol se pone? ¿Paseando de la mano por las laberínticas y encantadoras calles de Alfama, al son del fado? ¿O quizás deleitándose con la dulce y tentadora perfección de un pastel de nata recién horneado? Pues eso, mis amigos, es algo que solo ellos saben por ahora. Lo que sí podemos inferir con una alta probabilidad de acierto, de estas imágenes y del lenguaje corporal que captan, es la aparente normalidad de su interacción. No hay tensión visible en sus rostros, no hay incomodidad en sus gestos. Al contrario, la complicidad parece estar presente, flotando en el aire entre ellos. Y es que cuando dos personas han compartido tanto, cuando han estado tan profundamente unidas, a veces es increíblemente difícil decir adiós definitivamente, incluso si las circunstancias no han sido las más sencillas o idílicas. El lazo que se forma es fuerte y a veces, las almas se reconocen y se buscan una y otra vez. Esta noticia, como era de esperar, ha desatado un auténtico torbellino de emociones y un fervor incontrolable en las redes sociales. Los fans de Demet Özdemir, que la siguen con una devoción casi religiosa, están, como era de esperar, divididos. Algunos están absolutamente emocionados ante la posibilidad de una reconciliación, celebrando a los cuatro vientos que sus ídolos vuelvan a estar juntos, que el amor triunfe una vez más. Otros, en cambio, se muestran más cautelosos con un sano escepticismo, esperando una confirmación oficial, una declaración que disipe todas las dudas, o simplemente desean lo mejor para Demet, sea cual sea su camino y sea con quien sea. Y por supuesto, no faltan los que con una imaginación desbordante, ya empiezan a imaginar futuras colaboraciones artísticas, quién sabe, quizás una película romántica juntos. El debate está más que servido, el clímax de la especulación ha llegado. ¿Es esta escapada a Portugal la prueba definitiva, la señal inequívoca, de que Demet y Ouzan han vuelto a apostar por su relación, de que han decidido intentarlo de nuevo? ¿O es simplemente una muestra de que, a pesar de las idas y venidas, de las tormentas pasadas, mantienen una amistad sincera y sólida que les permite seguir conectados? Lo cierto es que cuando una pareja de celebridades viaja junta, y sobre todo después de haber sido protagonistas de intensos rumores de ruptura, las interpretaciones son inevitables, las conjeturas se disparan y cada mirada se analiza al detalle. Y es que, pensándolo bien, el mundo del espectáculo es un torbellino de emociones, un huracán constante. Las presiones mediáticas, las agendas apretadas que los separan geográficamente, la exposición constante ante el ojo público, todo esto puede poner a prueba hasta la relación más sólida, la más fuerte y aparentemente indestructible. Y quizás, después de un tiempo separados, de haber reflexionado profundamente, de haberse dado espacio para crecer individualmente, se han dado cuenta de que lo que tienen, esa conexión especial, es demasiado valioso como para dejarlo ir, como para desperdiciarlo. O quizás simplemente han decidido mantener una conexión especial que trasciende las etiquetas convencionales de pareja o de amigos, una relación única y personal. Sea cual sea el motivo real y profundo de este viaje a Portugal,
lo que está claro, meridiano y cristalino, es que la historia entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç sigue dando de qué hablar, y mucho. Y nosotros, como siempre, como vuestros fieles cronistas del corazón, estaremos aquí para seguirles la pista de cerca, para desgranar cada detalle, para investigar cada pista y para traerles la información más fresca y exclusiva. Porque al final del día nos encanta ver a nuestras estrellas favoritas felices, ya sea en el amor, en el éxito de su carrera o simplemente disfrutando de un buen viaje y de la vida. Portugal se presenta como un escenario perfecto para cualquier tipo de renacer, ya sea en el amor, en la vida o en la reinvención personal. Imaginen una cena romántica a la luz de las velas en un restaurante con vistas al majestuoso río Tajo, sintiendo la brisa marina y la magia de la noche lisboeta. Imaginen un paseo al atardecer por las estrechas y empedradas calles de Lisboa, perdiéndose en su encanto histórico y su atmósfera bohemia. O simplemente disfruten de la tranquilidad y el sosiego de una playa escondida, lejos de las miradas indiscretas, dejando que el sonido de las olas lave cualquier preocupación. Es un escenario idílico para reconectar con uno mismo y, quién sabe, con otra persona importante que ha marcado un antes y un después en sus vidas. Las redes sociales, como les decía, están que arden, echando humo de la intensidad de los comentarios y las especulaciones. Los mensajes se multiplican a cada segundo, qué alegría verlos juntos de nuevo. Hacen una pareja preciosa, espero que esta vez sea para siempre, que encuentren la felicidad juntos, Demet merece toda la felicidad del mundo, se la ve tan feliz a su lado, son la pareja perfecta, que lo nuestro no se rompa nunca. Y también, por supuesto, los más escépticos, los que prefieren esperar y ver, seguro que vuelven a intentarlo. Ya han pasado por mucho, los rumores de ellos nunca paran, siempre hay algo, esperemos a ver qué pasa, que hablen ellos primero. Lo que sí es innegable, lo que se percibe a simple vista en las fotografías, es que la química entre ellos, al menos en las imágenes, es palpable. La forma en que se miran, la cercanía física que mantienen, los gestos sutiles de afecto, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad, algo que va más allá de la camaradería. Y esto es precisamente lo que emociona a tantos de sus seguidores, lo que aviva la llama de la esperanza y la admiración. Ahora bien, la pregunta del $1.000.000, ¿cuál es el siguiente paso en esta fascinante historia? ¿Veremos pronto una confirmación oficial, un comunicado conjunto que ponga fin a tantas especulaciones? ¿Una declaración de amor pública y emotiva? ¿O quizás seguirán manteniendo su vida privada bajo un velo de discreción, protegiendo su relación de la vorágine mediática? En el impredecible mundo de las celebridades, nunca se sabe con certeza. Lo único seguro es que este viaje a Portugal ha avivado las llamas de la especulación, ha reavivado la pasión de los fans y ha puesto en el centro de atención, una vez más, la enigmática y apasionante relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Es fascinante cómo la vida de estas figuras públicas, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio implacable de las cámaras y la prensa, puede seguir sorprendiéndonos de maneras tan inesperadas. Y es que al final del día, son personas con sus propias emociones, sus propias historias, sus propios anhelos y sus propias decisiones. Nosotros como espectadores, como seguidores, solo podemos observar, especular con fundamento y sobre todo, esperar lo mejor para ellos, desearles lo mejor en sus caminos, ya sea juntos o por separado. Por mi parte solo puedo decir que me encanta la idea de que estas dos grandes estrellas turcas, con tanto talento y carisma, encuentren la felicidad juntas, si es que esa es, en última instancia, su elección y su deseo. Tienen una conexión especial que va más allá de la fama, de los focos de la fama y de las alfombras rojas. Y si Portugal ha sido el escenario elegido para un nuevo capítulo en su historia, para un nuevo comienzo, les deseo de todo corazón todo lo mejor. Que este viaje les traiga paz, amor y mucha felicidad. En resumen, mis amigos, Demet Özdemir ha sido vista viajando a Portugal, y la compañía que la acompaña en esta misteriosa escapada no es otra que el talentoso cantante y comediante Oğuzhan Koç. Las imágenes sugieren una conexión profunda y una complicidad que han encendido todas las alarmas de una posible reconciliación, o al menos, de una amistad muy, muy cercana y especial. El debate está más que abierto en las redes sociales, y los fans esperan con ansias cualquier novedad, cualquier detalle, sobre esta intrigante historia que no deja de sorprendernos. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Oğuzhan han vuelto a darse una oportunidad en el amor? ¿Qué creéis que están haciendo exactamente en Portugal, más allá de disfrutar del paisaje? Dejádmelo saber en los *comentarios de abajo.
Me encanta leer sus teorías, sus opiniones, sus pronósticos. Y si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido tan jugoso y revelador como a mí, no te olvides de darle un gran me gusta, compartirlo con todos tus amigos, esos que también aman el chisme y las noticias del corazón, y lo más importante, asterisco suscríbete a nuestro canal y asterisco activa la campanita para no perderte absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más secretos desvelados. Un abrazo enorme y hasta la próxima.